Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins. Qué bueno que podemos compartir el estudio de la palabra de Dios. Le pido que antes de iniciar me acompañe a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, sobre todo a ponerla por obra, Señor, y que tú me permitas expresarla, explicarla de la manera que tú quieras, Padre, para que llegue y haga el fruto, Señor, y dé el fruto para la cual tú has enviado esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a terminar el estudio del libro de Miqueas que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. El tema para hoy es lo que Dios demanda de su pueblo. Lo que Dios demanda de su pueblo. ¿Qué Dios demanda de ti y de mí como pueblo? La verdad central dice: las condiciones espirituales y éticas del camino de la salvación nos enseñan que Dios perdona y salva a toda persona que le busca en actitud de obediencia a sus demandas. Si nosotros tomamos esto que acabamos de leer, significa que para nosotros, ¿qué Dios demanda de nosotros? Dios demanda de nosotros que le obedezcamos. Amén. Fíjense, Dios no es un Dios de ira que quiere erradicar el pecado y al pecador. Más que una lista de acciones y de cosas que tenemos que hacer y que un listado y que no, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dios demanda actitudes. Más que lo que estamos haciendo, Dios lo que demanda es lo que me mueve, la actitud en la que yo lo hago. Vamos inmediatamente a la palabra y vamos a ver en Miqueas 6 del 1 al 4. Vamos a leer en Reina Valera 1960 hoy. Dice así, la palabra ya está bendecida. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Fíjense, aquí el Señor pide una respuesta y Él selecciona el jurado. ¿Quién es el jurado? Los montes, las colinas y los cimientos de la tierra. Estos son testigos desde el principio de la creación, han observado en silencio las acciones de la humanidad. Hermano, la creación es testigo. El Señor convoca a su creación, que desde el principio ha visto la manera en que Dios ha obrado con relación al hombre y la manera en que el hombre ha respondido a ese accionar de Dios. En el versículo 2 se menciona a Israel refiriéndose al pueblo de Dios. Es decir, que el Señor no solamente le está hablando aquí a Israel y no a Judá, sino que le está hablando a su pueblo, a todo, a Israel y a Judá, y a ti y a mí que somos pueblo de Dios. Luego vemos que el Señor se declara inocente con dos preguntas retóricas. La primera dice, ¿qué había hecho mal? Y la segunda, ¿en qué ha molestado al pueblo? La respuesta a estas dos preguntas es nada. No ha hecho más que bendecirlos, sacarlos de esclavitud, sostenerlos en el desierto y una lista más de sucesos donde Dios bendice, ayuda y suple para su pueblo. Como acusado, Israel, ¿verdad?, guarda silencio ante la evidencia de la bondad de Dios. Y Dios insiste en que le responda. Incluso le menciona que le dio a Moisés, a Aarón, a María. Es decir, Dios hasta les dio líderes espirituales cuando ellos estaban en aquel desierto. Líderes que lo instruyeron, líderes que lo guiaron. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo hacía todo lo contrario a lo que Dios estaba demandando. En los versículos 6 y 8 vemos qué es lo que Dios demanda de su pueblo y vamos a leerlo. Miqueas 6 del 6 al 8, continúo leyendo en Reina Valera 1960.
Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos aquí que el profeta inicia diciendo una serie de acciones, como decíamos al principio, cosas que pudiera hacer: adorarlo, llenar arroyos con aceite, entregarle a su primogénito, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios no demanda acciones, Dios demanda un corazón dispuesto a adorarle y a entregarse a Él. Y dice en el verso 8 la clave: justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia es insistir en el bienestar de los débiles y preservar el orden justo de la sociedad. Amar misericordia es practicar el amor entre ellos. Misericordia es una palabra que se refiere a una relación caracterizada por el amor leal que demuestra buena voluntad y solidaridad en la comunidad de fe. Ahora bien, caminar humildemente con tu Dios es una actitud que se basa en una relación personal con Dios. El profeta cambia el énfasis de la vida ante Dios, de los actos de adoración a la vida del adorador, de la forma a la sustancia, del rito al carácter. O sea, no es lo que tú hagas, es de qué manera lo estás haciendo para Dios. Miqueas casi nos da un resumen de los mensajes de su justicia, misericordia y humildad que nosotros encontramos en Amós, en Oseas y en Isaías. Si nosotros continuamos leyendo, vamos a Miqueas 7, 2 y 5, 7. Dice así: Miqueas 7, 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. En Miqueas 7, del 5 al 7 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miren, la palabra hebrea traducida piadoso se deriva de la palabra Hesed y significa uno que vive guiado confiadamente por Jehová. Pero entre el pueblo no había ni una sola persona honesta, ni recta, ni escrupulosa. Ellos estaban totalmente contrario a lo que Dios estaba demandando. Cada individuo practicaba la violencia. Desde las altas esferas hasta el núcleo familiar, la actitud era igual, el trato era el mismo. Se trataban como un animal silvestre. Los poderosos retorcían la ley para su propio beneficio y los enemigos del hombre eran los de su propia casa. Pero el profeta sabe que no es el final, hermanos. No es el final, y él sabe que hay una alternativa. El verso 7 dice: yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. Cuando el profeta dice esto, está mostrando confianza, la confianza que él tenía en el poder de Dios. Miqueas sabía que por encima de la infidelidad y el engaño humano, Dios salvará, Dios lo va a escuchar. La última parte del libro de Miqueas es un himno que celebra la misericordia de Dios. Vamos a leerlo en los versos del 18 al 20 del mismo capítulo 7. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta parte comienza diciendo, ¿qué Dios hay como tú? Y el nombre Miqueas significa, ¿quién es como Jehová? Miqueas sabía quién era su Dios. En el Antiguo Testamento, el tema del carácter incomparable de Dios es tradicional. Esta alabanza consiste en 7 versos que describen el carácter inmutable de Dios, es decir, el carácter de Dios que no cambia. Perdonar, olvidar, no ha guardado, se complace, volverá a compadecerse, pisoteará y echará. Miqueas usa las 3 palabras más importantes que en el Antiguo Testamento describen el pecado. Habla de la maldad, que significa divergir o transgredir. Transgredir es violar la ley. Habla del pecado, pecha. También ocurre en forma plural en el verso 19, que significa rebelión o apostasía. La apostasía significa apartarse de la ley, es decir, que este pueblo estaba totalmente apartado de la ley. Y es la palabra más fuerte para referirse al pecado. Iniquidades, jabot, que significa ofender. Miqueas personifica el pecado en el verso 19 como un enemigo que Dios derrotará completamente en combate. Es el amor de Dios el que tiene la última palabra, hermanos, y no su enojo. Este amor de Dios se manifiesta en la salvación de su pueblo. Será el cumplimiento de la promesa que hizo a los patriarcas desde tiempos antiguos. Pero bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar este estudio? Primero, el pecado produce su propio castigo en la vida del pecador. Todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. En segundo lugar, lo que Dios demanda de su pueblo es bueno para el hombre. Dios no está demandando cosas que nos pueden hacer mal. Lo que Dios demanda de nosotros es que tengamos una actitud correcta para poder disfrutar de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y el Señor también demanda que el pecador se arrepienta. Arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Miren, este es el año de la bondad de Dios. En nuestra iglesia se ha declarado eso. Dios dijo que este año Él va a mostrar su bondad en medio nuestro. Y para nosotros gozar de esas bondades es necesario que nos apeguemos a los decretos y ordenanzas que Dios muestra en su palabra y que lo obedezcamos. Pero primero tenemos que arrepentirnos del pecado que hemos cometido y comenzar a caminar rectamente, obedecer a Dios no solamente para recibir beneficios, sino porque quiero hacerlo por amor a su nombre. Recordemos que lo acabamos de decir, que Dios en Miqueas, más que acciones, lo que Él está demandando es la actitud del corazón. Dios no se complace tanto en sacrificios y holocaustos como en que se obedezca a su palabra. Dios no demanda de nosotros sacrificio. Dios lo que demanda es obediencia por amor de su nombre, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, hace y hará por su pueblo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque es vida para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón dispuesto a alabarte, a agradarte, a adorarte, Señor. Que nuestra vida sea un acto de adoración a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, no por obligación, ni para buscar beneficio, sino en agradecimiento, con gozo, Señor, con amor, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte por amor de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.